Ahora vamos con un compañero ya de la casa que conoció los estudios de Radio Rebelde esta semana. Estamos hablando de César Biondini, como dice su Twitter, apoderado y secretario general del Frente Patriota y candidato a legislador porteño. Es la novedad. César, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde te saludamos Nahuel y Tomás. Buenos días. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Qué tal, Tomás? Bueno, un gusto. Sí, tuve esta semana el gustazo de conocer los estudios personalmente y la verdad, bueno, una maravilla. Así que muchas gracias nuevamente por la oportunidad de charlar con ustedes. Gracias a vos, César, por tu generosidad. Empecemos por lo último ahí que dijimos, la novedad, candidato a legislador porteño por el Frente Patriota Federal, el 28 de febrero, tengo entendido, se va a hacer como una presentación de esta plataforma. Contanos qué es esto, qué es lo que se viene. Bueno, como ustedes saben, se desdoblaron las elecciones legislativas de la ciudad, o sea, se va a votar el 18 de mayo, se votan legisladores porteños y después, bueno, las elecciones de diputados nacionales que pasarían, creo entendido, a octubre si no modifican de vuelta el calendario. Y bueno, nosotros evidentemente vamos a participar como Frente Patriota Federal en acuerdo y en alianza con otras fuerzas también del campo nacional, que eso se va digamos, se va a cristalizar, se va a dar a conocer seguramente en el transcurso de la semana que viene. El 28 de febrero vamos a presentar las propuestas, la plataforma fundamental, y bueno, vamos a presentar una propuesta como marcamos desde nuestro mensaje inicial, que va a enfrentar al macrismo en la ciudad, pero que también va a tener un fuerte contenido y lógico de enfrentar a lo que es lo que defino personalmente como el régimen de Milei, porque bueno, son los dos grandes males que nosotros entendemos hoy por hoy infectan, yo diría, a la política argentina y bueno, y hay que plantear una propuesta que vaya de frente contra esto, porque la verdad que la corrección política frente a esta gente ya no corre. César, ¿qué te dejó hasta el día de hoy la criptoestafa y qué te dejó hasta el día de hoy la reacción de la oposición a esto? Bueno, la verdad que lo de la criptoestafa es una cuestión insólita. Digo, más allá de que la indignación, al principio me quedé bastante perplejo por pensar y ver cómo hicieron la acción. Está clarísimo, o sea, uno lo analiza al derecho o al revés, y sinceramente uno no puede más que determinar que lo que ha hecho Milei es un verdadero crimen. Aparte nos enteramos, como dije en redes, que Milei aparte tiene un cripto gabinete, había armado todo un equipo de gente que vive afuera, extranjeros, que operaron en esta acción. Está clarísimo que él está involucrado de lleno, algunas apostillas, o sea, nunca, él le dice que a él lo engañaron. Bueno, nosotros no conocemos el plan de acción, no tenemos todavía, no hemos podido reconstruir cómo es exactamente el vínculo entre las partes, cómo fueron los intercambios, cómo se ejecutó esta cuestión, todos temas que son fundamentales porque a través de eso vamos a poder conocer bien el grado de culpabilidad de cada uno, ¿no? Pero en esto está metido Milei, está Karina, está Adorni, está Santiago Caputo y seguramente varios funcionarios más que van a emerger próximamente, ¿no? Y hay algunos otros, como por ejemplo Petri, ¿no? Que, bueno, cometió el error imperdonable para el régimen de decir, bueno, yo no tengo nada que ver, empezó a alejarse y bueno, ahora seguramente lo van a echar. En ese sentido me parece que la oposición tuvo una reacción correcta, o sea, sí se pidió el juicio político, eso sí me parece importante, pero hasta ahí. O sea, me parece que podría haber hecho más desde el Congreso, quizás yo esperaba un poco más, pero bueno, qué sé yo, a ciencia cierta, digamos, con todo lo que ha ido pasando, ya que hayan pedido el juicio político, me parece un montón. Lo que sí es terriblemente decepcionante comprobar nuevamente que la justicia argentina no está a la altura de ninguna circunstancia. Todavía el fiscal está viendo qué va a hacer.
mientras en Estados Unidos ya tienen las direcciones de las billeteras virtuales, ya están reconstruyendo los hechos. Yo realmente no espero mucho de la justicia argentina y me duele mucho pensar que estamos dependiendo mucho de la acción de la justicia de Estados Unidos, pero la realidad, en este caso, me parece que el ritmo va a venir de afuera y no de la parte local. César, ¿cómo viste o cómo lees los distintos mensajes que deja Milei en su viaje ahora a Estados Unidos, ¿no? Primero con Elon Musk dándole la motosierra, después hablando del Estado como peor que la mafia. ¿Cómo lees después de esta gran estafa que se conoció este viaje que hace Milei y los distintos mensajes que da? Bueno, a mí me parece que Milei, por un lado, Milei está muy nervioso. Hay un par de videos que muestran, o sea, él fue a Estados Unidos y él tiene esa tensión, si bien por naturaleza suele cometer muchas, vamos a decir, torpezas, estupideces, como uno lo quiera definir, pero es cierto que el clima en Estados Unidos se nota que no es el mismo. Por un lado, él sostiene este aspecto medio circense, digamos, de sus declaraciones, pero no está entendiendo que ya no es visto primero de la misma forma, y lo digo basándome en reacciones que pude ver, sobre todo que a través de las redes y de ciertos espacios que antes lo apoyaban. Este personaje que ha construido ya no solamente en Estados Unidos ha cansado, sino que también un poco ya está generando indignación en gente que está diciendo, pero escúchame, te acusan de una estafa y venís y haces todo esto y te reís, como que no lo terminan de aceptar, y ya un poco como que le está generando algo contraproducente. Entonces, ¿cuál es mi consideración? Que el personaje Milei está agotando. Y como pasó con Zelensky, ¿no? Que al principio a Zelensky lo recibían y decían, bueno, el tipo viene disfrazado de soldado, con cara triste, siempre mangueando, bueno, pobre Zelensky. Ahora Zelensky es un paria internacional, hasta Donald Trump le dijo, bueno, vos sos un delincuente, sos un dictador. Ojo que ese camino que se hizo Zelensky es el camino que está empezando a hacer Milei, y puede terminar como un paria internacional, incluso mucho antes de lo que terminó Zelensky, ¿no? Zelensky terminó a los 4 o 5 años. Ojo con Milei, porque veo que está en el mismo proceso, digamos, ¿no? En el mismo proceso de agotamiento. Elon Musk lo recibió, pero hay que recordar que Elon Musk, con esto cierro, Elon Musk no es el ministro que habían dicho que iba a ser, al final terminó siendo un asesor. Entonces, que lo reciba o lo deje de recibir, para la Casa Blanca es indistinto porque es un simple asesor. Vimos las cosas que pasaron en el CIPAC, realmente es bastante rara la galería de personajes que circulan por ahí, con lo cual creo que el resumen es ese, o sea, Milei va camino a ser el nuevo Zelensky, y eso en el peor de los sentidos. Además lo veo como si Estados Unidos fuera su refugio en medio de algún escándalo, ¿no? Me parece que no es la primera vez de un viaje de Milei tras algún escándalo Sí. en Estados Unidos, y como que siente que es un poco su respaldo, ¿no? Como esto de que esperaba mucho la victoria de Trump para tener como ahí un apoyo de cara a, por ejemplo, un préstamo del FMI o una visión esta anti-woke que empezó a exacerbar después de la victoria de Trump, ¿no? Pareciera algo así, ¿no? Como diciendo, mirá que tengo el respaldo acá, ¿no? Que quiera mostrar algo así. No sé si vos lo ves también de esa forma. Sí, sí, totalmente. Es más, uno lo ve mucho el termómetro es la reacción de los trolls de las redes, donde justamente muestran las fotos y dicen, miren, acá se reunió, no sé, con Johnny González, y esto es súper importante porque es así. Y es cierto, él es como, bueno, pero esto es muy tradicional esto, digamos, los liberales siempre fueron así, digo, si uno lee la historia, uno leía como, por ejemplo, recuerdo Esteban Echeverría, ¿no? En el siglo XIX se vestía de una forma extrañísima,
pero él está orgulloso de que, bueno, él se vestía a la moda estadounidense. Esto es bastante común en el grupo de Milei o en la gente que lo sigue. Él considera, digamos, como que yendo allá hace una muestra de poder ante la gente, pero ojo, que acá también es donde cambia la percepción, porque con el tema de la criptoestafa, con el hecho de que también mucha gente del propio Estados Unidos empezó a atacarlo, gente que no es precisamente, a ver, no es zurda, son liberales como él, que empiezan a decir, nos decepcionaste, nos cansaste, eso también empezó a mellar en su propia gente. O sea, acá por eso les digo que tenemos una realidad que se está gestando. Pensemos que de la criptoestafa parece que pasó hace 2 meses y pasó hace una semana, y generó un revuelo, y eso también se percibe en sus seguidores, donde ellos también notan esta situación de decir, no lo están viendo igual. Y cierro con esta idea. De hecho, Milei no está dando notas en Estados Unidos, porque él sabe que le van a preguntar del tema y él está tratando de huir. De hecho, ayer un periodista argentino, un colega suyo de un canal de televisión, de IP, le quiso hacer una pregunta y él dijo, no estoy haciendo prensa. Bueno, lo cual lo único que hace para mí es empeorar la situación, porque un periodista estadounidense no lo trataría mal, porque no lo va a tratar mal, simplemente le va a hacer preguntas. Milei, si Milei no puede responder una sola pregunta, y está mucho más complicado de lo que nosotros pensamos. ¿Cómo es que Milei participe de estas reuniones, estas como reuniones que tienen que ver con esta visión de Elon Musk y que muchos relacionan con el nazismo? Yo veía mucho en Twitter, sobre todo, que iban repasando algunos de los personajes que hablaban en el encuentro y que hacían como el saludo nazi, ¿no? Hacían el saludo Sí, nazi, ¿no? Esta imagen, ¿no?, que se repite desde que también lo hizo, o parecía que lo hizo, que no se sabe bien, Elon Musk, y donde Milei, cuando le preguntan algo así, dice, no, si los nazis eran de izquierda, nacionalsocialismo, no se llamaba, y bueno, queda medio en ridículo mundialmente, ¿no?, con ese tipo de definiciones, pero ¿cómo ves ese tufillo, ¿no?, nazi que circula alrededor de esos sectores que Milei obviamente reivindica esos sectores, ¿no? Es que es una cuestión muy extraña, o hay una tensión. Yo creo que hay que seguir muy bien lo que había dicho Steve Bannon. De hecho, Steve Bannon fue uno justamente de los que habló ayer, y bueno, tuvo todo este cuestionamiento. Porque Steve Bannon es un cráneo, digamos, de Donald Trump. De hecho, fue uno de los artífices de su victoria. Y Steve Bannon, antes de que asuma Donald Trump, también dijo que él poco menos que odiaba a los libertarios, porque hay una tensión entre dos sectores allá. Los que son los libertarios, que sería justamente Milei bueno, Elon Musk, etcétera, etcétera, que son medio tecnócratas, y después hay otro espacio que son como Steve Bannon y otros que están allí, que son más de la cuestión de una suerte de conservadores más clásicos. Entonces, el tema que Milei, ojo que en este escenario tampoco tiene mucho que ver. O sea, acá está sucediendo algo en Estados Unidos que puede ser bastante particular, porque hay una guerra interna en estos espacios, que también ocurre, se registra, por ejemplo, en Vox en España, o bueno, o en otras fuerzas. ¿Qué hace Milei ahí? Y Milei no se está dando cuenta que un día, por eso lo comparo mucho con Zelensky, porque Zelensky también tuvo la misma situación, donde esta gente, en realidad, ellos están pensando únicamente en crear de Estados Unidos una especie de nuevo imperio americano, en el peor de los sentidos. Entonces, la visión que ellos tienen sobre Milei es que es un elemento útil por ahora, pero que realmente no le tienen ningún tipo de aprecio. De hecho, él como presidente de un país, digo, yo no sé si, la verdad me cuesta decirle presidente, siempre se los digo, pero bueno, es presidente, el papel que él hace allá es lamentable, porque lo tienen como panelista, o sea, no le dan la categoría que merece un presidente. Digo, lo vimos perdido en el escenario anteayer, saludando, y el presentador diciéndole, sí, retírese, acá a la derecha, no hagas más escándalo.
Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que Milei no se da cuenta que siendo estos escenarios pierde prestigio, no le suma nada, y muy probablemente lo único que está logrando es que lo analicen cada vez más, y cuanto más lo conocen, menos lo quieren, porque cada vez que va lo tratan un poquito peor. Así que no sé exactamente qué cree que gana siendo acá, pero para mí es un gasto de dinero absolutamente innecesario porque, sobre todo, no ha logrado las reuniones importantes que tendría que haber logrado. Y el FMI lo recibió a él cuando un día antes había recibido la cúpula de la CGT. Así que no sé si el mensaje para él es positivo o negativo, ¿no? Son cuestiones que van quedando y uno las va viendo. César, te agradecemos como siempre tu generosidad con este programa y esta radio. No, por favor, la verdad que siempre es un gusto. Muchas gracias, bueno, Nahuel, Tomás, todo el equipo. Y bueno, lo mejor como siempre para la querida Radio Rebelde.